Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Buenas, el Señor les bendiga, mi querido amigo. Estamos en nuestra instancia, una serie de devocionales, sí, cortos, pero para pensar qué debemos hacer o cuál debe ser nuestra actitud en medio de las crisis, ¿sí? Todos sufrimos crisis en la vida, todos pasamos por situaciones difíciles en la vida, ¿sí? No todo color de rosa. La vida del cristiano también está plagada de crisis y dificultades, pero esas crisis y dificultades al hombre de Cristo, a la mujer de Cristo, le permite crecer firmemente en su carácter y en la vida espiritual, ¿sí? Por eso Dios permite las dificultades en la crisis, no para usted, ¿sí?, castigarlo. Dios no castiga así, ¿sí? Dios disciplina porque nos ama, pero Dios no castiga de esa manera con las crisis, sino que las crisis irrumpen en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Relacional, matrimonial, como padres, como abuelos, ¿sí? Como hijos, en el trabajo, económicamente, ¿sí? Irrumpen las crisis de nuestra vida con el hecho de ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a leer un salmo precioso, el Salmo 50, ¿sí? Permítanme buscar, Salmo 20, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 3, ¿sí? Y allí el título dice: Dios ayuda al rey. Está hablando con el rey David, ¿sí? Precioso hombre de Dios, que Dios lo sacó de muchas crisis a él, ¿sí? Y por eso dejó plasmado estos ejemplos y estos salmos para mostrarnos a nosotros que se puede. Con Dios se puede salir de la crisis, ¿sí? Y dice: que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto, ¿sí?, los animales que presentas en su honor, ¿sí? Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que pienses hacer. Qué tremendo esto, mis hermanos. Sí, indudablemente David estaba pasando por medio de la crisis. Ahora, mi amigo y mi hermano, Dios nos salva, Dios nos ayuda y Dios nos fortalece en momentos de dificultad, ¿sí? Si dependemos de Dios como hijo, ¿sí?, Él nos va a dar la salida en medio de la crisis, ¿sí? Dios siempre responde de tres maneras. Dios te va a decir que sí, te va a decir espera, no es el tiempo, o te va a decir que no. Ahora, el no de Dios no es para que nosotros nos enojemos, no es para que nosotros protestemos, ¿sí? El no de Dios es para bendecirnos, para cuidarnos y para protegernos de lo que viene, porque Él conoce nuestra vida, ¿sí? Dios nos envía la salvación desde su santuario, como dice la palabra, en tiempos de crisis. Dios nos fortalece en tiempos de crisis y Dios responde a nuestro anhelo y expectativas en tiempos de crisis. Dios no olvida nuestra fidelidad en tiempos de crisis. Mis hermanos, cuando vienen las dificultades en la vida, debemos orarle al Señor, plantearle cuál es nuestra necesidad. ¿Usted cree que Él no la conoce? ¿Usted cree que Él no sabe cuál es su necesidad? Por supuesto que sí.
Él es Dios. Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Él es omnipresente, está presente en los lugares, en todos los lugares al mismo tiempo, ¿sí? Él es todopoderoso, Él es soberano sobre su vida, Él conoce toda su vida, desde antes que usted sea, ¿sí? Él ya lo conoce desde mucho tiempo atrás. Él sabe cuál es su crisis, Él sabe cuál es su necesidad. Y déjame decirte, Dios no se desentiende en medio de las crisis. Vieron que cuando surgió la crisis esta de la pandemia, del coronavirus, ¿sí? Había muchos sistemas de salud que colapsaron, ¿sí? Incluso los sistemas telefónicos, internet, todo colapsó, ¿sí? En medio de un momento a otro nos encontramos en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de que teníamos que quedar en nuestra casa, no debíamos salir, ¿sí? Entonces nuestra mente se colapsó, todos los sistemas de comunicación se colapsaron, y usted llamaba y nadie contestaba del otro lado, ¿sí? Pero era porque las líneas se habían colapsado. Ahora déjame decirte una cosa, en medio de las peores crisis, la línea de Dios está las 24 horas atendiendo. La línea de Dios nunca te clava el visto y no te contesta. La línea de Dios siempre está conectada a tu vida a través de la oración. La línea de Dios nunca está interrumpida, nunca se escucha mal. Nunca hay ruidos. La línea de Dios es directa contigo. Y Dios no se desentiende de tu crisis. A veces pensamos, mis amigos y mis hermanos, que estamos solos en medio de la crisis. Déjame decirte que no. Porque la palabra de Dios dice, yo te fortalezco en tiempos de crisis. Me acuerdo de ti en tiempos de dificultad. Y Dios responde, mis hermanos. Dios responde. Quizás no responde de la manera que nosotros queremos. O quizás Dios no responde en el tiempo que nosotros queremos. Pero Dios responde siempre. Hay una hermosa canción que dice, Dios no rechaza oración. El silencio de Dios no quiere decir que no esté haciendo nada. El silencio de Dios es muchas veces para que nosotros podamos pensar, acercarnos a Él, orar, clamar al Señor, pedirle, ¿sí?, con más fuerzas, con más anhelo, con clamor, pedirle que podamos salir de las dificultades, ¿sí? Dios siempre responde y Dios no se olvida de nosotros, nunca. Mi amigo, a veces en tiempos de crisis, nuestros amigos nos abandonan, personas queridas nos abandonan, nos dejan librados al azar. A la buena de Dios, como dice el dicho. Pero Dios no te deja. Dios en medio de las dificultades, Él está para bendecirte, para ayudarte, para cuidarte. Me gusta la historia que habla de Camino de Emaús, ¿sí? Cuando estos dos discípulos de Jesús, que no eran los 12, digamos, conocidos, sino que eran otros, ¿sí? Y estaban en medio de una crisis, ellos estaban desanimados, porque cuando se acerca a Jesús ni siquiera lo reconocieron. Sí, ¿cómo vos no te enteraste? ¿Cómo no lees los diarios? ¿No lees la información? ¿No te enteraste? Jesús murió, nuestra esperanza murió, y entraron en crisis, entraron en desánimo, ¿sí? Y Jesús iba caminando con ellos en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Y de pronto dice que reconocieron a Jesús. ¿Sabe qué? ¿Cómo lo reconocieron a Jesús? Esto es interesante. Dice que se sentó con ellos, ¿sí? Y dice que cuando partió el pan, ahí se dieron cuenta de que era Él, ¿sí? La palabra no lo dice, no lo especifica bien,
Pero estoy seguro que cuando Jesús se sacó así la túnica para estirar las manos y partir el pan, y cuando le vieron las marcas de los clavos, ¿sí?, pudieron reconocer de que era Él. Entonces comenzaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras? Algo nos sentíamos, ¿sí? Muchas veces estamos en medio de crisis, en medio de un desánimo total en nuestra vida, pero déjame decirte que la palabra de Dios está para bendecirte, la palabra de Dios está para ayudarte, está para revelarte de que Él está presente siempre en tu vida. Dios siempre está ahí, esperando que su Hijo se conecte con Dios, con Él. Está esperándote, siempre está esperándote. Y nosotros debemos orar y confiar en Él, que Él, en medio de las crisis, siempre está. Dios te bendiga, mi querido amigo. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí.